Bien, vamos a ver en este pequeño vídeo, vamos a hablar de los aparatos de medida de las magnitudes eléctricas. Las magnitudes eléctricas forman parte de las magnitudes físicas y cualquier magnitud física, como sabemos, es susceptible de medirse. Es decir, yo puedo medir mi masa corporal. En casa me subo en la báscula que tengo en casa y lo que estoy midiendo es mi masa corporal. Tú te subes en la báscula de tu casa y te marca, por ejemplo, 50 kilogramos. Pues son 50 kilogramos de masa corporal que tienes. No confundir con el peso. Y el peso es la fuerza de la gravedad, que sería esos 50 kilogramos multiplicado por 9,8, aproximadamente 10, que te daría unos 500 newtons. Bien, luego la masa la podemos medir. La fuerza también la podemos medir con un dinamómetro. El aparato que mide la fuerza se llama dinamómetro. La presión la podemos medir también con un manómetro o con un barómetro, en función de si queremos tener en cuenta la presión atmosférica o no. La longitud también la podemos medir con un flexómetro. Es decir, para medir cualquier magnitud física existe un aparato que realiza esa medición. La temperatura, el termómetro. Bien, pues ocurre lo mismo con las magnitudes eléctricas porque ya digo que no dejan de ser magnitudes físicas. Por lo tanto, vamos a hablar de las tres, hay cinco magnitudes eléctricas fundamentales, que son la resistencia eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica, la tensión o voltaje eléctrico, la potencia eléctrica y la energía. Vamos a hablar en este vídeo de cómo medir tres de ellas: la resistencia eléctrica, la tensión eléctrica y la intensidad de la corriente eléctrica. Bien, para medir la resistencia eléctrica de un receptor, ya sea una resistencia pura, como tenemos en este dibujo, o una bombilla, o un motor, o un timbre, lo que sea, cualquier receptor eléctrico, para medir la resistencia eléctrica utilizamos un aparato que se llama ohmmetro. Fijaros que la unidad de medida, la unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio. Por eso a este aparato se le llama ohmmetro u ohmímetro. También se le puede llamar ohmímetro, aunque lo normal es llamarlo ohmmetro. Bien, el símbolo de este aparato de medida son dos terminales, un círculo y la letra omega, la letra griega omega, en su interior. Este es el símbolo, según normas UNE, de un ohmmetro, que es, insisto, el aparato de medida para medir la resistencia eléctrica de una resistencia pura o de una bombilla o de cualquier otro receptor eléctrico. ¿Y cómo se conecta? El ohmmetro se conecta siempre en paralelo con el elemento donde queremos medir la resistencia eléctrica. Fijaros, esta resistencia eléctrica, R, yo quiero saber qué valor óhmico tiene, qué resistencia eléctrica, es decir, qué oposición presentaría al paso de la corriente eléctrica, y lo que hago es conectar los dos terminales del ohmmetro en paralelo con la resistencia. Y siempre tenemos que hacerlo con la resistencia o bombilla o lo que sea fuera del circuito. No podemos realizar una medida de resistencia eléctrica con el receptor dentro del circuito circulando corriente eléctrica, porque estropearíamos el ohmmetro. ¿De acuerdo? Siempre tiene que estar. Tenemos que coger la resistencia o bombilla o lo que sea, sacarlo fuera del circuito y fuera realizamos la medida conectando el ohmmetro en paralelo con dicho elemento. Bien, esto no tiene mayor dificultad. Vamos a hablar del siguiente aparato de medida que nos va a servir para medir la tensión eléctrica o la caída de tensión en una resistencia o en cualquier otro receptor eléctrico o en un generador. La tensión que nos proporciona un generador, la fuerza electromotriz que tiene un generador de corriente eléctrica, también la podemos medir con el voltímetro. Este aparato se llama voltímetro, que viene de voltio. La unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades de la Tensión es el voltio y por lo tanto el aparato se llama voltímetro. Como veis, el símbolo es igual que el del ohmmetro, lo único que en lugar de poner aquí dentro del círculo una omega, la letra omega de ohmio, ponemos una V de voltímetro. ¿Cómo se conecta este aparato? Este aparato de medida se conecta siempre en paralelo con el elemento donde queremos medir la caída de tensión. Aquí en este ejemplo, en este circuito, como vemos, tenemos aquí un circuito con dos resistencias que están conectadas en serie, ¿verdad? Lo que hacemos es, vamos a medir, por ejemplo, en este caso, medimos la caída de tensión en la resistencia R2.
Para ello conectamos el voltímetro en paralelo. Como veis, está conectado en paralelo con la resistencia R2. Y siempre con intensidad circulando por el circuito. Es decir, si aquí hubiese un interruptor, por ejemplo, ese interruptor debe de estar cerrado para que circule intensidad por el circuito, para que circule intensidad de la corriente eléctrica por el circuito. Aquí sería muy fácil, si nosotros supiésemos el valor de esta pila, imaginemos 8 voltios, por poner un ejemplo, y mido la caída de tensión en la R2 y me indica que la caída de tensión en R2 es de 2 voltios, pues quiere decir que aquí ¿cuántos habrá? Si aquí hay 8 y aquí caen 2, pues los demás estarían aquí en R1, ¿verdad? Serían los 6 voltios restantes estarían en R1. Pero bueno, lo importante de esto es que nos demos cuenta que el voltímetro se conecta siempre en paralelo con el receptor eléctrico o con el generador eléctrico y con el circuito en funcionamiento, bajo tensión, que se dice, es decir, que haya circulación de corriente eléctrica. Y por último, tenemos el aparato que nos permite medir la intensidad de la corriente eléctrica, es decir, el flujo de electrones a través de un receptor eléctrico o de cualquier parte del circuito. Su símbolo, los dos terminales, un círculo y una A de amperímetro dentro. Al contrario que el voltímetro, este se conecta siempre en serie. Fijaros, el ómmetro y el voltímetro los conectamos en paralelo. El ómmetro sin tensión, el voltímetro bajo tensión. El amperímetro también siempre bajo tensión porque queremos medir intensidad de la corriente eléctrica. Si no hubiese intensidad de la corriente eléctrica no mediría nada. Luego tiene que ser bajo tensión, es decir, con el circuito circulando corriente eléctrica por él y conectado siempre en serie con el elemento donde queremos medir la corriente eléctrica. En este caso, este amperímetro, lo que está midiendo ahí es la intensidad total por el circuito. Esto es un circuito serie y como es un circuito serie, la intensidad que se establece aquí, que es lo que llamamos la intensidad total, es la que pasa por la resistencia R1 y por la resistencia R2. Luego yo al poner ahí el amperímetro en serie, lo he puesto aquí en este caso, entre medias de R1 y R2, lo que está midiendo es la intensidad total que circula por el circuito, que es la misma, al ser un circuito serie, es la misma que la intensidad que circula por R1 y por R2. Evidentemente yo este amperímetro lo podría haber puesto aquí, por ejemplo, intercalado ahí, o lo podría haber puesto después de R2, ahí o aquí. En cualquiera de los sitios la medición sería la misma. Bien, estos son por lo tanto los tres aparatos que estudiamos de momento. En un vídeo posterior veremos, cuando estudiemos la potencia eléctrica y la energía eléctrica, qué aparatos de medida se utilizan para medir estas dos magnitudes eléctricas de las que hablo. Hay que tener en cuenta una cosa: todo aparato de medida, no existe el aparato de medida perfecto. Todo aparato de medida comete errores. Todo aparato de medida comete errores. ¿Vale? Cuanta mayor calidad tenga el aparato de medida, el error es menor. El error es menor. Si yo tengo una báscula en casa que me ha costado, me lo voy a intentar, que me ha costado 10 euros, pues me va a dar un error. Me va a dar un error y me diría, por ejemplo, la báscula, ahí indicará que el peso máximo, o sea, la masa máxima que puede medir es de 150 kilogramos. Quiere decir que una persona que tenga una masa corporal superior a 150 kilogramos no se puede subir porque la rompe. Y también me va a poner, debajo me pone normalmente más menos, por ejemplo, más menos 200 gramos. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay un margen de error de más menos 200 gramos. Que lo que te indique aquí la báscula puede estar en valores comprendidos, que esa no es la medida real, sino que puede estar comprendida entre menos 200 gramos para abajo y más 200 para arriba, en un intervalo de entre menos 200 y más 200 de lo que realmente está indicando. Cuanto más cara, es decir, cuanta mayor calidad tenga esa báscula, el error que comete es menor. Si yo me compro esa misma báscula, pero que en lugar de costarme 10 euros me cuesta 100 euros, evidentemente la calidad es muy superior y el error que comete la báscula es menor. Hay dos tipos de aparatos de medida. Aparatos de medida analógicos, que son los de la aguja, los que marcan con aguja, y aparatos de medida digitales. Actualmente, hoy día, básicamente, hablando de magnitudes eléctricas, los que se utilizan son los digitales. Fijaros que cuando tenemos un aparato de medida que me marca con una aguja, no solamente existe el error propio del aparato, sino que también hay un error de lectura. De hecho, tú te subes encima de la báscula, como decía,
y tú lees y pone ahí 43,4, pongamos, 43,4 kilogramos. Pero viene tu madre, por ejemplo, a ver lo que pone ahí, y como es de aguja, a lo mejor en lugar de leer 43,4 lee 43,3. Es decir, que también hay un error de percepción del ser humano. Esto no pasa con los digitales, porque son números, y los números son los que son. ¿De acuerdo? Bien, hay un aparato que tiene en el mismo aparato, tiene voltímetro, ohmmetro, amperímetro y alguna cosa más. En lugar de tener un aparato para medir la intensidad que se llama amperímetro, otro para la resistencia que se llama ohmmetro y otro para la tensión que se llama voltímetro, hay un aparato que tiene todos juntos. Y ese aparato se llama multímetro o polímetro. Multímetro o polímetro. Aquí lo tenéis en esta imagen. Este es de color amarillo, la mayoría son de color amarillo, no sé cuál es la razón, pero puede ser azul, negro o blanco, del color que sea. Y aquí con un selector, un conmutador, seleccionamos si lo queremos utilizar como amperímetro, como voltímetro o como ohmmetro o como otras cositas que tiene más. Aquí es donde conectamos las bornas, aquí siempre una de ellas, el negro, y el otro, aquí el rojo, ¿ves? Uno de los terminales, el rojo, irá aquí, si es para medir tensión u ohmios, o en uno de estos dos si es para medir corriente eléctrica. Si es para una corriente eléctrica de menor de 2 amperios, lo conectamos aquí. Si es para una corriente eléctrica que puede llegar hasta los 10 amperios, es decir, entre 2 y 10 amperios, lo conectaríamos aquí. Para corrientes eléctricas mayores de 10 amperios, este en concreto, este que está aquí en esta foto, no nos vale. ¿Vale? Y este es el selector. Aquí tenemos el display donde nos va a aparecer la medida. Aquí tenemos el interruptor de encendido. Esto es para medir transistores, la ganancia de amplificación, la ganancia de un transistor. No sabemos lo que es esto todavía. Bien, esta zona es para medir ohmios. Luego lo tendremos que poner ahí en la escala adecuada, dependiendo de cuánto vaya a valer el valor que supongamos que va a tener la resistencia. Este es para medir voltios de corriente continua. Aquí en esta zona para medir voltios de corriente alterna. Esta zona para medir amperios de corriente alterna y esta zona para medir amperios de corriente continua. Cuando digo corriente continua y corriente alterna, ya se ha explicado esto. Corriente continua es, por ejemplo, la que nos da una pila o batería, y corriente alterna es la que tenemos en los enchufes de aquí, del instituto o de nuestra casa de una. ¿Vale? En un aparato digital, si yo lo pongo, por ejemplo, en una escala que me va a medir hasta 10 amperios, por ejemplo, y la intensidad es de 12 amperios, no va a pasar nada. Si el aparato es digital no va a pasar nada, simplemente me va a dar aquí un mensaje de error en el display. Sin embargo, si fuese analógico, lo que ocurriría es que la aguja daría un golpetazo en el fondo de escala, y ocurriría una de las dos cosas siguientes: o que la aguja se doblaría, con lo cual las siguientes medidas serían erróneas, porque la aguja se ha doblado, o en el peor de los casos, si la intensidad es muy potente, que la aguja se rompa. Bueno, pues esto es todo y seguiremos en otro vídeo.